Ahora son las 7 de la mañana, 17 minutos, 7 minutos, y qué bueno que la doctora Aura Aguilar Caro, que tiene además de docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar, y que tiene estudios doctorales en la Universidad de Santiago de Chile, nos está facilitando el traer estudiantes que hacen investigaciones en la Universidad Simón Bolívar. Recuerden que tenemos una alianza estratégica y académica con la universidad para todos los martes tener un espacio aquí de reflexión, desde el punto de vista de la perspectiva, de la visión de los científicos, de los profesionales, de los estudiantes, de los investigadores, de la gente que hace academia, que hace investigación, que trabaja en investigación, para poder saber lo que está pasando en nuestro alrededor. Por ejemplo, hay una investigación muy interesante que han adelantado estudiantes de la Universidad de Simón Bolívar, y particularmente del tercer semestre de Psicología, en el tema que tiene que ver con el barrio Rebolo, el tradicional, el maravilloso, el legendario barrio Rebolo de la ciudad de Barranquilla. ¿Cuál es su influencia desde el punto de vista contextual en el comportamiento y la calidad de vida del barrio Rebolo en la ciudad de Barranquilla? Barrio tradicionalísimo nuestro, además, donde nacieron muchas figuras y existen aún vestigios de una Barranquilla que se vivió hace muchísimos años, pero que hoy se refleja en la ciudad y particularmente en esa localidad del barrio Rebolo. Está con nosotros, a nombre de esos estudiantes, justamente la estudiante Shirley Coronel. Shirley nos va a hablar, en principio nos interesa mucho que nos diga por qué, dónde se origina ese interés de indagar justamente a estos jóvenes que no tuvieron la fortuna de conocer el barrio Rebolo en su mejor época. Ahora, desafortunadamente, la aureola que está rodeando ese barrio, o la fama que está rodeando mejor ese barrio, no es de la mejor reputación. Entonces nos interesa saber, en principio, por qué le interesó indagar sobre este tema localizado específicamente en el barrio Rebolo. Bienvenida, Shirley, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a usted por la invitación. Bueno, principalmente me llama mucho la atención los asuntos derivados del campo social. Entonces, el saber de qué tan fuertes son esos factores ambientales que pueden influir directamente en la persona y hacer un cambio en ella fue un punto clave que conllevó a que dirigiera pues mi investigación a este punto. Pero ¿por qué el barrio Rebolo? Realmente quería darle la importancia que se merece, quería ir más allá y poder mostrar ese punto positivo o esa otra cara de la moneda en la cual no se ha enfatizado. También queríamos saber cuáles son la visión que tienen los habitantes, cuáles son sus perspectivas acerca del mundo y acerca pues de su comunidad misma. Pero creo que un factor importante fue que anteriormente ya había tenido la oportunidad de tener una relación muchísimo más directa con este barrio y había tenido la oportunidad de observar y de entablar pues conversación con varios de estos habitantes. Entonces creo que todo esto influyó de cierta manera a que conllevara mi investigación por este punto. Sí, vale la pena destacar como es una visión fresca, una jovencita que va con su visión apenas de conociendo el mundo, poder mirar, detectar de pronto con mucho más tino lo que está ocurriendo hoy en el barrio Rebolo. De pronto nosotros estamos, por decir de alguna manera, contagiados, viciados de las cosas buenas y de las cosas malas. De que allí nació Nelson Pinedo, la gran figura de Barranquilla Nacional Matancera, de que allí nació el equipo Atlético Junior, de que ahí nació el fútbol en el Estadio Moderno, en fin, de que hay ciertas cosas que nos influyen sobre lo que nosotros pudiéramos pensar del barrio Rebolo. Al contrario, también podemos pensar en la otra manera, que se genera toda una serie de violencia, de criminalidad, que en los últimos años ha enlodado el nombre del barrio Rebolo. Por eso qué bueno tener esa mirada fresca, muy reciente, de una jovencita, de una estudiante de tercer semestre de psicología, con sus compañeros, observando, investigando, ya desde una mirada, repito, científica, profesional, investigativa, lo que está ocurriendo ahí. Justamente, ¿cómo fue la recepción de las personas? Me imagino que pudo haber prevención o no se imagina, por efecto de todo lo que significa el barrio Rebolo y en la historia, pero todo lo que significa en la historia reciente, que desafortunadamente no es de la mejor imagen. A través de las entrevistas, ¿cómo fue la recepción de las personas de esa comunidad ante esta iniciativa investigativa? Bueno, uno de los métodos que nosotros utilizamos para la adquisición de información fue la entrevista. En el momento que nosotros comenzamos a convencer y a persuadir a las personas para que hicieran parte de este trabajo investigativo, fue una labor muy difícil porque, como sabemos, no todas las personas están dispuestas a colar con este proyecto de investigación. Sin embargo, sí se encontró personas que estaban dispuestas a colaborar y a darle respuesta pues a todas nuestras preguntas referentes a lo que es el campo social, psicológico y familiar.
La gran variedad o multitud pues de los habitantes realmente desde su propia perspectiva sí querían aportarle para que se pudiera producir un cambio, y realmente era el de dejar atrás los prejuicios y de poderle darle una oportunidad tanto a los habitantes como a la comunidad misma. Shirley, ¿cómo se hizo el trabajo de campo? ¿Cómo fue ya de manera práctica, cómo se acercaron a las residencias? ¿A quiénes escogieron? ¿Por qué los escogieron? ¿Qué tipo de investigación se hizo pues desde el punto de vista de la encuesta? En fin, ¿cómo fue el trabajo práctico? Bueno, realmente cuando llegamos a este barrio obviamente teníamos pues una perspectiva diferente. En el momento que comenzamos a acercarnos a las personas fue muy difícil, no todas las personas querían colaborar. Tengo familias en este barrio, por eso hubo pues una influencia para que realmente las personas... ¿Sí te facilitó la cosa? Exactamente. Hubo personas muy amables que realmente hicieron parte de este proyecto de investigación y nos colaboraron con todos los referentes pues a las preguntas que se le estaban planteando. Bueno, y precisamente cuántas preguntas se le hicieron, qué tipo de preguntas, cuánto duraba el cuestionario, fue conversación directa con las personas. Sí, exactamente, fue una conversación directa, se le hicieron preguntas con referente a la parte o el campo educativo, que si realmente habían los suficientes planteles educativos para que pudieran acceder los niños y los adolescentes, con referente pues a lo psicológico que se quería preguntar o indagar de cómo es su estado de ánimo pues a lo largo del día, que si realmente las personas tienen algún tipo de tendencia agresiva con respecto a las personas allegadas a ella. Con relación a lo social se preguntó que si habían lugares donde se pudiera incrementar esa integración entre los miembros de esta comunidad. Shirley, ¿por qué preguntaron por el número de establecimientos educativos de primaria o secundaria? ¿Consideran ustedes que esto puede influir en el ánimo o en la capacitación de las personas o en la actitud que asumen ante la vida? Claro que sí. Esto fue un punto importante porque realmente el hecho de que hayan personas o jóvenes que no asistan pues a la escuela no es precisamente porque no haya planteles educativos, sino porque se dejan influenciar por factores ambientales y comienzan a dirigirse a otros caminos que realmente no son buenos. Entonces creemos que esta pregunta era fundamental para buscar cuál es el origen por el cual se ha categorizado a este barrio. Este trabajo continúa, este trabajo ya llegó a una conclusión, ya se tienen conclusiones justamente sobre lo que se hizo. Pues sí, hasta pues lo que llegamos, sí se ha llegado a una conclusión, pero realmente queremos hacer un trabajo pues muchísimo más a fondo si se da la oportunidad. Muy bien, estamos apenas en todo el proceso de formación de lo que son las conclusiones al final. Oiga, y de acuerdo a esta experiencia, Shirley considera que la universidad y sus docentes e investigadores están apuntando a una formación para la comprensión de la investigación, para transformar socialmente. Claro que sí. En el momento que se inicia una investigación, lo que se requiere es una transformación social, y eso es lo que hacemos en el momento que comenzamos a llegar a las personas, y eso es lo que tratamos en el momento que intentamos cambiar esas perspectivas. Sin embargo, cabe destacar que queremos hacer unos cambios pues más individuales. Si bien sabemos, somos un conjunto de personas los que conformamos a la sociedad y queremos generar ese cambio en el origen de todo, donde ya hace todo y es en cada uno de nosotros. Por eso, en el momento en que nosotros comenzamos a cambiar aspectos de nosotros, eso se ve reflejado socialmente, y es así como nosotros vamos construyendo mejores comunidades o mejores sociedades. Ahí está pues la explicación. Qué bueno esta formación social. Los cubanos hablan de una enseñanza prolémica, dicen, de mirar cuáles son los problemas a nuestros alrededores y empezar a cuestionarlos y empezar a tratar de encontrarle soluciones. Y es así como hay una camada de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, en este caso del tercer semestre de psicología, que están tratando de encontrar soluciones o explicaciones por lo menos a los comportamientos sociales que se dan, específicamente en un barrio de Bolo que, como dije antes, tiene una historia extraordinaria de muchísimas figuras y sitios en Barranquilla, pero que desafortunadamente en los últimos años ha tomado una especie de fama en lo que tiene que ver con la criminalidad y con la delincuencia, que desafortunadamente le ha traído bastantes problemas, bastantes inconvenientes. Qué bueno entonces que sea la universidad y que particularmente sean los estudiantes que están en pleno estudio, que están en plena capacitación, que puedan llegar allí y investigar sobre estos temas. En un instante vamos a hablar de otro tema que nos va a explicar la introducción
la doctora Aura Aguilar Caro, con otros estudiantes de tercer semestre de la Universidad Simón Bolívar. En un momento. Son ahora las 7 de la mañana, 47 minutos, 7:47. Gracias por acompañarnos en los 1040 de Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Y quiero invitar a la doctora Aura Aguilar Caro, que ya dije es docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar y con estudios en la Universidad de Santiago de Chile, en lo que tiene que ver con la educación multicultural, doctorado en educación multicultural, para hablar un poquito de un tema que tiene mucha vigencia en la educación, que es el tema de las inteligencias múltiples. ¿De qué vamos a hablar, doctora Aura? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Víctor. Un gusto estar acá. Saludo a estos estudiantes del tercer semestre de psicología. Los estudiantes Sebastián y Joel han hecho una revisión documental sobre las inteligencias múltiples. Recordemos que es una manera para comprender la particularidad del aprendizaje de los estudiantes. Es una tendencia que ha venido por su autor Howard Gardner desde los años 80, lo cual implica un nuevo concepto en la educación para la comprensión. En ese sentido se contrapone a lo que, sobre todo en nuestras regiones caribes, se conocía como la enseñanza lancasteriana, que la letra con sangre entra, donde se favorecía más que todo la memoria, lo memorístico, una enseñanza lineal. Esto permite que ya también comprender, por ejemplo, desde el año de los 90, los derechos de los niños, o sea, cómo se comprende la particularidad de la enseñanza, no solamente en áreas que anteriormente era mucho énfasis como la matemática y el español, y en eso hace énfasis el autor, sino también cómo se comprende lo social, cómo se comprende lo cultural, y para eso ellos nos van a explicar muy bien, sobre todo en la particularidad del Caribe, que nos daría un matiz importante para los docentes y que nuestros niños el ambiente sea diferente. Recordemos que a finales del siglo XVIII fue que comenzó una educación progresista por allá en Europa, líderes como León Tolstoy y María Montessori, en ese sentido abrían la educación desde la infancia a por ejemplo, que las niñas no podían entrar al preescolar, y ya desde esa época se fueron afianzando sobre todo lo que se llamó la escuela nueva, ya que en las zonas rurales y apartadas no existía. Entonces esto nos viene a abrir el espectro educativo, y qué bueno que los estudiantes estén tomando esos temas, sobre todo, no solamente como una acumulación de conocimiento, sino también como una aplicabilidad, y que es importante que ellos puedan ir profundizando en los semestres posteriores. Muy bien, doctora. Ahora, bueno, están con nosotros Joel Muñoz Castro y también Sebastián García Barrios. Y a Joel queríamos preguntarle, como psicólogo en formación, ¿qué importancia tiene estudiar el tema de las inteligencias múltiples en nuestro país, en Colombia? Bienvenido, buenos días. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Joel y estoy en tercer semestre de psicología. Y primero es un poco ondear en el tema de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, la cual fue publicada en 1983, y es una teoría que habla acerca del modelado de la mente, la cual especifica de que las personas poseen varios tipos de inteligencia y que no son simplemente inteligentes en dos campos específicos como las escuelas usualmente han enseñado, sino que también hay otros campos en la mente los cuales pueden adiestrarse, pueden manipularse y pueden emplearse aún más para poder desarrollarse en un entorno específico. Él plantea 8 inteligencias específicas, las cuales son la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la visual-espacial, la musical, la corporal-kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista, en las cuales de ellas habla acerca a nivel social de cómo relacionarse con las demás personas, de el autoconocimiento de las emociones de las personas, habla de las capacidades que tienen las personas de hablar acerca de un entorno, de poder expresarse mejor a nivel nacional, también internacional, de aprender lenguas, también de resolver problemas matemáticos, entre otros. Y la importancia que tiene de desarrollar y de estudiar las inteligencias múltiples en Colombia es que las personas se van a ilustrar de una manera impresionante y podrán decir, en realidad no soy tan malo como las personas me estaban diciendo que yo era, sino de que en realidad, según esta teoría, me dice de que hay otros campos en mi mente los cuales yo puedo expandir y puedo profundizar, y también soy inteligente, y no simplemente soy inteligente en las matemáticas o en español, sino que también tengo la habilidad de relacionarme, la habilidad de comprender a los demás, la habilidad de mover mi cuerpo, de escuchar un tono y poderlo reproducir con mi boca, y se van a dar cuenta de que no son tan malos como la sociedad y los modelos educativos antiguos le han dicho que eran, de que eran prácticamente personas brutas porque simplemente sacaba una mala nota en español, en matemáticas, sino que se va a dar cuenta de que yo soy bueno en otros campos y también soy inteligente. Qué bueno, fantástico esa descripción, porque
se considera que en Colombia el sistema educativo se ha basado en el tema de la lectoescritura, fundamentalmente. Claro que sí. Y allí solamente se considera también que solo el 30% de un aula de clase aprovecha los conocimientos que le están impartiendo. Pero hay muchas otras habilidades. Entonces se habla de las habilidades deportivas, se habla de las habilidades lingüísticas, en fin, de las inteligencias múltiples de Carla Howard Gardner. Y entonces allí, si se pudiera aprovechar e implementar ese sistema, muy seguramente no solo lo aprovecha el 30%, sino el 70% restante, cada uno su talento, cada uno su manera de inteligencia, pudiera desarrollarse. Desafortunadamente, en Colombia prima solamente el tema de la lectoescritura. Aún uno ve, por ejemplo, en matemáticas y español son las materias fundamentales en las pruebas de saber. Hoy el tema de la comprensión lectora y sobre todo el tema de matemáticas y matemáticas y lenguaje siguen siendo, y español fundamentalmente, siguen siendo los ejes temáticos de las pruebas de saber. Acaba de salir el índice sintético de calidad educativa, y una de las maneras probando, reforzando, y se ha reforzado en Barranquilla, por eso le fue muy bien, el tema de la matemática con el método Singapur y el tema del español y de la comprensión lectora. Sigue siendo los ejes temáticos de allí. Pero quería preguntarle a Sebastián, ¿qué aportes le proporciona la comparación del modelo educativo finlandés con el colombiano y justamente la aplicación de este denominado tema de las inteligencias múltiples? Bienvenido, buenos días, Sebastián. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y participar en este espacio. Bueno, la objetividad de una comparación es llegar y sacar puntos a favor y puntos en contra para la mejoría. En este caso, primero, para hablar de qué es aquello que tiene Finlandia, que no tiene Colombia, tenemos que hablar de cómo aprenden las personas. En primera instancia, los niños aprenden a través de la experiencia y van creando teorías y conceptos que, bueno, no son muy claros, son imprecisos, pueden ser errados, pero son conceptos que ellos tienen y que inclusive los recuerdan mucho más allá, a pesar de tener edades, a pesar de no ser ciertos. El segundo tipo de aprendizaje que experimentamos en nuestra vida es el tipo de aprendizaje escolarizado, que es el que vamos al colegio, aprendemos, nos dan información, pero este aprendizaje tiene fallas porque es superficial. El tercer aprendizaje se dice que es el de maestría, que es cuando la persona comprende las leyes que rigen el conocimiento del cual está empapado. Ahora bien, si nuestro sistema escolarizado está fundamentado en el aprendizaje escolar, que es un sistema plano, no va a funcionar. Como vemos en Finlandia, los niños no estudian tantas horas como en Colombia, dándoles tiempo para el juego, dándoles tiempo para que se descubran, dándoles tiempo para que ellos exploren el mundo, que es lo que tienen que hacer. Y con todo ese conocimiento que ellos van obteniendo en su vida cotidiana, en el juego, yendo, digamos, a jugar a un parque, hablando con sus compañeros, llegan a la escuela a aplicar todo eso, a trabajar sobre eso, a que los maestros moldeen todo ese conocimiento y quieren algo nuevo, algo fructífero, que además les da espacio para que se descubran a sí mismos, descubran su inteligencia y se integren con ella, que es lo que debemos hacer. No como en Colombia, que lo único que se hace es darle material al joven para que estudie, para que lea, para que aprenda, para que memorice, lo cual es muy práctico. No es para nada, digamos, viable a la hora de crear un buen profesional. Muy bien, Sebastián. Joel, si el secretario de Educación Distrital o Departamental, la doctora Karen Abodinen, o el doctor Barraza, que es el secretario de Educación del departamento, le solicitaran a usted una asesoría, ¿qué propuesta haría a partir de este tema de las inteligencias múltiples para Barranquilla y el departamento del Atlántico? Bueno, lo primero que le podría decir es que hay que empezar a educar más que a los niños, es a los profesores, ya que ellos tienen todo ese conocimiento pedagógico con el cual emplean la enseñanza a los estudiantes, enseñarlos a ellos a abrazar sus inteligencias. Y si le decimos a los profesores de que existen nuevas maneras de poder aprender y nuevas maneras de que las personas sean inteligentes, ellos podrán empezar a enseñarle a los niños y a los jóvenes de Colombia de que en realidad no es tan necesario de que sean tan perfectos o que se exijan tanto en esas dos disciplinas del conocimiento como son las matemáticas y la escritura. A los profesores saber de que en realidad hay otros tipos de inteligencia, empezarán a ilustrar a los estudiantes y a decirles, si no eres tan bueno en las letras ni en las matemáticas, eres bueno tal vez con tu cuerpo o con la música, o eres bueno para pensar en tercera dimensión y poder crear
nuevos estrategias para el avance de infraestructura en Barranquilla, como es la inteligencia visual espacial, que es la que emplean los ingenieros, los cuales pueden empezar en tercera dimensión y decir, aquí quedaría bien un edificio si lo planteo de esta manera, orientación y ubicaciones. Y los estudiantes van a decirse, en realidad, yo me siento desde que nací, de que yo escuchaba un tono y yo lo podía igualar con mi boca, o fui tan ágil o tan ágil para aprender a tocar guitarra, o fui tan rápido para aprender a bailar, y ellos se van a dar cuenta y decir, o sea, si los profesores saben de que hay ciertos tipos de inteligencia, se lo van a implementar a los niños y a los jóvenes, y los jóvenes ya no van a tener todo ese estrés y toda esa caterva de palabras que tenían que estudiar al estar en su casa y pensar en tantos trabajos y tantas cosas, sino que van a decir, yo tengo una inteligencia la cual debo abrazar, esta aptitud la debo abrazar y la voy a desarrollar, y cuando la lleve a mi campo laboral se me va a hacer más fácil, porque ya van a haber personas que van a estar en el campo en los que ellos se van a desarrollar más fructíferamente y más rápidamente, al igual que el resto de personas, y así van a formar un entorno completamente diferente y va a llegar Colombia a ser un país potencia. Sebastián, finalmente, estas aproximaciones a los trabajos investigativos, ¿cree que son fundamentales en su formación como psicólogo? Realmente la investigación en la psicología y para un psicólogo es fundamental 100%. Fijándonos, un psicólogo tiene que investigar, indagar e ir más allá todo el tiempo. Por ejemplo, un clínico tiene que buscar cuáles son las razones por las cuales su paciente actúa de cierta manera desde distintas teorías, desde distintos modelos. Cuando interviene un psicólogo social en una comunidad, tiene que indagar acerca de todo sobre la comunidad, cuáles son sus orígenes, quiénes son las familias que la fundamentan, líderes, todo. Investigar también nos da un carácter crítico. Nosotros como jóvenes tenemos que ir más allá de lo que nos enseñan, más allá de lo que nos plantea la sociedad, y remover barreras, remover muros, y esa es la herramienta que nos brinda la investigación. Muchísimas gracias a, primero, Shirley Coronel, a Joel Muñoz, a Sebastián García y sobre todo a la doctora Aura Aguilar Caro. Gracias por además no solo introducirnos en estos temas tan importantes, sino tener la constancia y la permanencia para poder asistir a este compromiso que tenemos todos los martes con la Universidad Simón Bolívar. Mil gracias, doctora Aura, muy amable. Bueno, gracias. La otra semana vamos a cerrar el ciclo con el autorreconocimiento afro en jóvenes de Barranquilla y el acoso escolar. Son otros dos grupos que también han sido sobresalientes y es necesario que hagan este ejercicio de práctica de comunicación. Muchas gracias. A usted, muy amable.